Pues ya es otoño y como todos los otoños nos hemos venido unos días al Pirineo a buscar esto que veis detrás, árboles con esa coloración otoñal que ya nos van a permitir hacer esas fotografías icónicas, esas fotografías bucólicas del otoño con esas brumas. Hoy está lloviendo un poquito, así que posiblemente tengamos muy buen color porque la humedad hace que las hojas brillen con ese color otoñal, esos ocres, esos amarillos, y quedan preciosas. Así que vamos a comenzar porque el primer día nos hemos venido a un valle muy especial. Os lo enseño ahora. Y bueno, pues hoy es el primer día de los que vamos a estar por aquí, por el Pirineo, y nos hemos venido a un cañón, ¿vale? a una localización de aquí de la zona de Ordesa, a buscar, pues yo tengo algunas localizaciones ya de aquí, de otras veces que he venido, y a buscar nuevas, porque siempre aparecen localizaciones nuevas y claro, como todo va cambiando de un año para otro, encuentras cosas que antes no había. Así que vamos a ir caminando por aquí y buscando rincones y vamos a ver lo que va saliendo y os lo voy enseñando todo. Bueno, pues lo que os decía, buscando por aquí hemos encontrado un sendero que se mete entre los árboles y nos lleva a una vista verdaderamente espectacular de una cascada con unos cuantos árboles de otoño. Esperad que le doy la vuelta y os lo enseño. Mirad, ¿veis? Después iremos un poquito más adelante a buscar encuadres para esa cascada, pero desde aquí la tenemos enfrentada completamente con las hayas y los árboles caducos encima y a la izquierda. Voy a montar el equipo y os sigo contando. Y el encuadre que veo en esta localización pues es precisamente la cascada con el árbol. La veo en vertical, veo una fotografía en vertical, mirad que la enseño aquí en la cámara, ¿vale? ¿Veis? Y después tendré que jugar con la parte inferior. No sé si me la quedaré o la cortaré, pero en principio en vertical, ¿veis? La encuentro más que el árbol, que es mi sujeto junto con la cascada. El árbol y la cascada pues destacan un poquito más porque las líneas laterales me llevan hacia allá. Sin embargo, cuando la hacemos en horizontal, como veis, a izquierda y a derecha, para mi gusto hay demasiada información, cosas que me distraen de lo que es mi sujeto, ¿de acuerdo? Y posiblemente la termine haciendo cuadrada, cortando, como os digo, aquí la fotografía por aquí abajo, quitándole un trocito. De esa manera ganará más protagonismo aún ese árbol y esa cascada, ¿vale? Y parámetros que me han salido, pues 1/10 de tiempo, F11 y un ISO de 200, que ya está empezando a meterse esa nube y nos quita luz, ¿vale? Así que, bueno, unos parámetros bastante normales. 1/10 de segundo para conseguir sedas, a ver si las podemos ver aquí. A ver, ¿veis? Para conseguir texturas en ese agua, ¿veis? Que obtengan eso que me gusta a mí, esas texturas que después potenciaremos en nuestro procesado, ¿veis? Queda muy bien y el árbol encima con esa luz que está cogiendo del cielo, pues queda muy bonito. Vale, voy a seguir y ahora os enseño la foto. Bueno, pues al final, jugando con la distancia focal, conseguí sacar 3 fotografías a diferente distancia focal, jugando con esos colores que me ofrecía el árbol con su color otoñal y la laguna turquesa. Yo tengo claro más o menos cuál es la que más me gusta a mí de todas ellas, pero a mí diréis en los comentarios cuál es la que más os gusta a vosotros de estas 3. Pues viniendo por el camino hemos encontrado este punto, esta cascadita que se ve aquí, ¿vale? Tiene un acceso bastante asequible al primer sitio donde quiero llegar y igual es un encuadre muy bueno. Vamos a ponernos aquí abajo a ver qué tal. Encuadre del que os hablaba antes, desde allá encima, ya estoy colocado, veis, he puesto el trípode, como os decía, creo que una posición alta es la mejor y ya veis el marco que tenemos, libro este árbol de la izquierda y me centro en la haya que está allí detrás, que tiene esos colores de otoño, ¿vale?
Así que os enseño el encuadre más desde cerca. Este encuadre que os he enseñado desde arriba, pues ya veis dónde estamos colocados. Es una posición alta, podría ponerme más abajo, pero perdería la curva del agua. Entonces, en una posición más elevada, no la pierdo y mantengo el encuadre con el haya, con el árbol, ¿vale? Que está de otoño, está precioso, todo dentro del mismo encuadre. Os lo enseño aquí en la cámara para que veáis un poco el encuadre que tengo, ¿veis? A ver que me quito esto. Bueno, refleja un poco el sol, el brillo del cielo, pero aquí veis un poquito el encuadre que tengo, a ver, ¿sí? Y el encuadre pues es ese, el agua, aquí, el agua en la parte inferior izquierda, ¿vale? Y el árbol en la parte superior del encuadre. Pues marcando todo, las hojas, ya veis que el brillo de la piedra está muy bonito porque hay una luz bonita ahora. Hay un montón de hojas de otoño caídas por encima y todo eso después lo trabajaremos en el procesado. Ya veis, un sitio muy bonito. Como veis, otra localización espectacular, un poquito más adelante de la que hemos estado antes, ¿vale? Pero aquí desde la parte superior y es un encuadre increíble. Además, tengo que buscar a ver porque en esta zona que tengo todas estas piedras, de normal, cuando he venido otras veces había más agua y en esta ocasión hay menos, así que ha quedado descubierto todo esto. Y voy a ver si aprovecho estas texturas también para sacar alguna foto en la que no esté la cascada, pero tenga esto. Tengo que verlo a ver, ¿vale? Pero como veis, pues otra localización muy bonita. Bueno, pues como veis, otro encuadre espectacular. Este es un encuadre en el que yo ya había estado, ¿vale? Hace 4 o 5 años que no venía por aquí. La otra vez que estuve había más agua, pero en esta ocasión hay menos, pero no por ello deja de estar más bonito, porque además la poza, que es turquesa, se ve más bonita al fondo. La otra vez se movía mucho, ¿vale? Y es un encuadre que tiene la cascada y después encima tiene el haya. Hemos estado haciendo la foto de antes, allí enfrente, justo allí, que es la misma, esta es la misma cascada, pero al otro lado, ¿de acuerdo? Y si queréis os enseño un poquito el encuadre, a ver si se ve aquí en cámara. Quito la información un segundo, aquí veis. Bueno, es que da mucho el brillo del cielo, pero bueno, el encuadre, pues ya lo veis. La cascada es mi sujeto principal, que me lleva hacia el fondo, me da profundidad y me enmarca el tronco del árbol con esa rama que culebrea y todas estas hojas con color de otoño. Parámetros de la foto, pues estoy haciendo a 0,3 segundos, f16 y 160 de ISO, ¿vale? También la estoy haciendo a un poquito menos de velocidad y después así veré cuál me gusta más, porque aquí estos saltos de aquí, con un poquito menos de velocidad, quedan muy bonitos, muy marcados, ¿vale? Así que ahora os enseño la foto.
Bien, pues hasta aquí esta primera entrega de nuestro viaje fotográfico por el Pirineo de este año. Así que te dejo con unas fotografías finales de esta zona en la que estás viendo ahora que estaba haciendo fotografías y algunas otras de las anteriores que aún no te había enseñado. Como siempre, no olvides suscribirte, acuérdate que te puedes apuntar a la newsletter que hay en mi página web y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. No te olvides de suscribirte para no perdértelo. Hasta luego.